China gastó $3.800 millones para perforar 22 kilómetros bajo una de las cordilleras más peligrosas del planeta. Pero no fueron las montañas lo que casi destruyó el proyecto, fue el barro. Una masa de lodo que nadie había detectado en los estudios geológicos previos atrapó una tuneladora de 2.000 toneladas a cientos de metros bajo la superficie. Durante 14 meses, los ingenieros intentaron liberar esa máquina. Avanzaron 30 metros, menos que la longitud de una piscina olímpica. Y eso es apenas el inicio de esta historia. Lo que viene después involucra 16 zonas de falla geológica activa, temperaturas de 42 grados bajo cero, inundaciones subterráneas de 7.000 metros cúbicos de agua en un solo día, un hábitat de leopardos de las nieves a 10 kilómetros de la boca del túnel y una construcción que comenzó en plena pandemia mundial. 3 meses analizando informes de ingeniería, documentos de construcción y registros geológicos de 6 fuentes distintas es lo que tomó reconstruir lo que realmente pasó dentro de esa montaña. Porque lo que China acaba de inaugurar no es solo un túnel, es el túnel de autopista más largo del mundo, y la historia de cómo lo construyeron es más improbable de lo que cualquier cifra puede anticipar. Todo empieza con una cordillera. Las montañas Tian Shan se extienden durante 2.500 kilómetros a través del centro de Asia. Para dimensionarlo, esa distancia equivale a recorrer toda la costa mediterránea de España, desde la frontera con Francia hasta el estrecho de Gibraltar, y seguir hasta Lisboa. No es una cadena montañosa cualquiera. Sus cumbres superan los 7.000 metros de altitud. Su formación geológica comenzó hace 700 millones de años, y las cicatrices de las antiguas colisiones de placas tectónicas que la crearon siguen activas hoy, generando terremotos y zonas de falla que hacen de su interior uno de los terrenos más inestables del planeta para cualquier tipo de construcción subterránea. Esa cordillera parte en dos la región de Xinjiang, en el noroeste de China. Y cuando decimos que la parte en dos, no es una expresión. Es una realidad geográfica, económica y humana que ha definido la vida de millones de personas durante siglos. Xinjiang es la provincia más grande de China, con una superficie de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Francia, Alemania y España juntas. Pero las Tian Shan la dividen en dos mitades que durante la mayor parte del año funcionan casi como países separados. Al norte de las Tian Shan está Urumqi, la capital regional, con industria, infraestructura y conexión directa con el resto de China. Al sur, ciudades como Korla, Kashgar y Hotan, con economías que históricamente han crecido a un ritmo significativamente menor. La diferencia de ingresos entre el norte y el sur de Xinjiang ha sido documentada durante décadas. En el sur, más del 95% de la población pertenece a minorías étnicas, no han, y el ingreso per cápita ha sido históricamente la mitad de la media provincial. Y la razón principal no es la falta de recursos, es la montaña. Una barrera natural que durante el invierno se cierra por completo, temperaturas de menos 40 grados, nieve acumulada durante meses, pasos de montaña a más de 4.000 metros de altitud que se vuelven intransitables. Antes de este túnel, viajar de Urumqi a Korla tomaba 7 horas. 7 horas serpenteando por carreteras estrechas, bordeando precipicios, cruzando pasos a altitudes donde el aire tiene un 30% menos de oxígeno. Y eso solo cuando la carretera estaba abierta, porque durante los meses de invierno más duros, simplemente no lo estaba. Pero esa montaña no siempre fue solo un obstáculo. Durante más de 2.000 años, las Tian Shan fueron parte de la Ruta de la Seda, el corredor comercial más importante de la historia antigua. La red de rutas que conectaba China con Europa pasaba directamente a través de los valles y los pasos de esta cordillera. Las caravanas cargadas de seda, especias, papel y pólvora tenían que rodear o atravesar estos pasos para llegar desde las ciudades imperiales de China hasta los mercados de Asia Central, y de ahí a Europa y el Mediterráneo. Ciudades como Kashgar, al pie de las Tian Shan, florecieron precisamente porque controlaban esos accesos. Quien dominaba los pasos de la cordillera, dominaba el comercio entre dos continentes. Los comerciantes dependían de un puñado de rutas que solo eran transitables durante unos meses al año. El resto del tiempo, la nieve y el hielo cerraban el camino. Las Tian Shan se alzaban como un muro entre desiertos y estepas, forzando a las caravanas a tomar desvíos de semanas o arriesgarse en pasos a más de 4.000 metros, donde las avalanchas y las tormentas
podían terminar con una expedición entera. En el siglo II a.C., el emperador Wu de la dinastía Han envió a un emisario llamado Zhang Qian a buscar una ruta hacia el valle de Fergana, al otro lado de las Tian Shan, para negociar por los legendarios caballos que sudaban sangre. Zhang Qian fue capturado y pasó más de una década como prisionero, antes de regresar con mapas e información sobre decenas de pueblos y estados que China ni siquiera sabía que existían. Esa expedición abrió las rutas comerciales que después se conocerían como la Ruta de la Seda. Y las Tian Shan estuvieron en el centro de ese sistema durante más de 1500 años. La UNESCO reconoció esta historia en 2014, declarando Patrimonio de la Humanidad el corredor Chang'an-Tian Shan, una sección de 5.000 kilómetros de la Ruta de la Seda que incluye 33 sitios históricos en China, Kazajistán y Kirguistán. Los comerciantes de la antigüedad morían intentando cruzar lo que los coches modernos simplemente no pueden cruzar en invierno. Y ese era el problema que China decidió resolver de la manera más directa posible, atravesando la montaña por dentro. El proyecto se llama Túnel Tianshan Shengli. Shengli significa victoria en mandarín, un nombre ambicioso para lo que estaban a punto de intentar. La obra forma parte de la autopista Urumqi-Yuli, un corredor de 324 kilómetros que conecta el norte y el sur de Xinjiang. Pero el túnel en sí es el corazón del proyecto. Son 22.013 kilómetros de longitud, el túnel de autopista más largo del mundo. Para entender esa distancia, es como conducir por dentro de una montaña durante 20 minutos a 80 kilómetros por hora sin ver la luz del sol. La estructura consiste en 2 tubos principales, cada uno con 2 carriles de tráfico, más un túnel de servicio central que funciona como vía de emergencia y rescate. El diámetro de excavación de los tubos principales es de 14 metros, equivalente a un edificio de 4 pisos tumbado de lado. Hay un matiz importante aquí. El túnel de Lærdal, en Noruega, tiene 24,5 kilómetros y es técnicamente el túnel de carretera más largo del mundo. Se inauguró en el año 2000, conecta las localidades de Lærdal y Aurland, y se tardó 5 años en construirlo, pero es un túnel convencional de un solo tubo con 2 carriles. El Tianshan Shengli es un túnel de autopista, con 2 tubos paralelos de 2 carriles cada uno, diseñado para soportar un flujo de tráfico mucho mayor y a velocidades de hasta 100 km por hora. Son categorías distintas, y el registro Guinness los clasifica por separado. El Tianshan Shengli recibió la certificación de Guinness como el túnel de autopista más largo del mundo en enero de 2026. El costo total de la autopista completa alcanzó los 46.700 millones de yuanes, unos 6.600 millones de dólares. Solo el túnel consumió 26.800 millones de yuanes, aproximadamente 3.800 millones de dólares invertidos en 22 kilómetros bajo la roca. Para poner esa cifra en perspectiva, ese monto equivale al presupuesto anual completo de infraestructura de países como Bolivia o Paraguay. Pero la pregunta nunca fue cuánto costaría. La pregunta era si era posible construirlo, porque las condiciones dentro de esas montañas desafían la ingeniería en prácticamente todos los sentidos concebibles. Y lo que estaba a punto de pasar dentro de la roca lo iba a demostrar. La construcción comenzó en abril de 2020, en plena pandemia mundial. Mientras la mayoría de los grandes proyectos de infraestructura del planeta se detenían o reducían sus operaciones, China lanzó una de las obras más complejas de su historia reciente a 3.000 metros de altitud, en una de las regiones más remotas del país. 3.000 obreros fueron movilizados hacia las Tian Shan. Se instalaron campamentos de trabajo en la montaña. Se transportaron tuneladoras de 2.000 toneladas hasta la altitud de construcción, donde el aire es más delgado y los motores diésel pierden hasta un 25% de potencia. Los trabajadores operaban en turnos continuos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 52 meses consecutivos. Las condiciones eran brutales. La temperatura media anual en la zona de construcción es de menos 5,4 grados centígrados. En invierno, los termómetros llegan a marcar 41,5 grados bajo cero. Las nevadas y los vientos fuertes pueden durar meses. A 3.000 metros de altitud, el oxígeno disponible se reduce drásticamente. Por lo tanto, las máquinas pierden eficiencia y los trabajadores experimentan síntomas de mal de altura, dolores de cabeza, fatiga extrema
dificultad para respirar. Los periodos de descanso tenían que ser más frecuentes que en cualquier obra a nivel del mar. Pero el frío extremo y la altitud ni siquiera eran los problemas principales. El problema real estaba dentro de la roca. El túnel cruza 16 zonas de falla geológica activa. 12 de esas zonas están concentradas cerca de la entrada, donde la roca es especialmente frágil e inestable. La presión geológica máxima dentro del túnel alcanza los 22 megapascales. Para que esa cifra tenga sentido, significa que un trozo de roca del tamaño de una uña soporta el peso de más de 200 kilogramos. Cada centímetro cuadrado de pared intentaba cerrarse sobre los trabajadores y las máquinas. Eso no es una metáfora. Es una descripción literal de lo que sucede cuando la montaña empuja desde todos los ángulos al mismo tiempo. Los ingenieros llaman a ese fenómeno explosión de roca. Fragmentos de piedra salen despedidos a alta velocidad sin previo aviso, como si la montaña estuviera disparando contra los equipos de construcción. Para construir el túnel en un plazo razonable, China desplegó 2 tuneladoras diseñadas específicamente para este proyecto. Las bautizaron Tianshan y Shengli como el propio túnel. Cada una mide 282 metros de longitud, más que 2 campos de fútbol puestos en línea. Pesa aproximadamente 2.000 toneladas y tiene un cabezal de corte de 8,43 metros de diámetro. No eran tuneladoras convencionales. Fueron las primeras máquinas de roca dura del mundo equipadas con un sistema de inyección de mortero a presión que les permitía alternar entre 3 modos de perforación distintos según el tipo de terreno que encontraran. En roca estable, operaban en modo abierto, avanzando a máxima velocidad entre 20 y 30 metros por día, más de 5 veces más rápido que la perforación manual. En zonas de falla o roca blanda, activaban un escudo de acero con hormigón inyectado a presión para estabilizar el terreno en tiempo real mientras seguían avanzando. Y en zonas de riesgo de explosión de roca, utilizaban un tercer modo con soporte reforzado que protegía tanto a la máquina como a los trabajadores. Esa versatilidad era absolutamente necesaria, porque la geología cambiaba de forma impredecible cada pocos cientos de metros. Un día la tuneladora podía estar triturando granito sólido y al día siguiente encontrarse con una masa de barro o una cavidad llena de agua a presión. Las 2 tuneladoras avanzaban desde extremos opuestos de la montaña, una desde el norte, otra desde el sur, perforando el túnel de servicio central que después serviría para abrir frentes de trabajo adicionales en los tubos principales. La estrategia se llamaba 3 túneles y 4 pozos. Los 3 túneles eran los 2 tubos principales y el túnel de servicio. Los 4 pozos eran excavaciones verticales desde la cima de la montaña, de hasta 700 metros de profundidad, que permitían acceder al interior del túnel desde puntos intermedios. Gracias a esos pozos y al túnel de servicio, los ingenieros podían multiplicar los frentes de excavación. En su momento de máximo rendimiento, 14 frentes de excavación operaban de forma simultánea dentro de la montaña. 14 equipos, abriendo camino en paralelo bajo miles de metros de roca. Esa estrategia fue la clave para reducir el tiempo de construcción. Con métodos convencionales de perforación y voladura, el proyecto habría tardado al menos 72 meses, posiblemente 10 años excavando solo desde ambos extremos. Pero con el sistema de 3 túneles y múltiples frentes, China lo completó en 52 meses, casi 2 años antes de lo que habría permitido el método estándar. Y aquí había otro desafío que no se ve en las fotos ni en los comunicados de prensa. Las 2 tuneladoras avanzaban una hacia la otra desde lados opuestos de una montaña de más de 22 kilómetros de espesor. Tenían que encontrarse exactamente en el mismo punto, con una desviación máxima de milímetros. Un equipo técnico especializado realizaba mediciones conjuntas cada 6 meses, desde ambos extremos del túnel, para calibrar los puntos de control y la red de elevación, asegurando que la alineación del túnel se mantuviera dentro de tolerancias milimétricas. Si la desviación hubiera sido significativa, los 2 tramos no habrían encajado y $3.800 millones de obra habrían quedado inutilizados. Sin embargo, la velocidad de excavación tenía un precio, y ese precio estaba a punto de cobrarse. Las tuneladoras de roca dura trituran granito y cuarzo con la misma precisión con la que un reloj marca los segundos. Pero cuando la roca cambia de dura a blanda sin previo aviso,
esas mismas máquinas se convierten en su propia trampa. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Mientras avanzaba a través de la montaña, una de las tuneladoras encontró algo que los estudios geológicos preliminares no habían detectado. Una zona de alteración de falla que no era roca. Era lodo, una pasta húmeda, inestable y completamente incompatible con un cabezal diseñado para triturar piedra. La tuneladora se hundió. 2.000 toneladas de maquinaria atrapadas a cientos de metros bajo la superficie de una montaña, sin posibilidad de retroceder. El cabezal de corte, diseñado para girar contra granito, quedó enterrado en una sustancia que absorbía la fuerza en lugar de romperse. Era como intentar cortar agua con un cuchillo de sierra. Las cuchillas giraban, pero no cortaban nada. Solo se hundían más. El equipo de ingenieros intentó durante 14 meses liberar la máquina. 14 meses, para avanzar poco más de 30 metros, menos de 2,5 metros al mes. Para un proyecto que en sus mejores días avanzaba entre 20 y 30 metros diarios, la crisis era total. Cada día que esa tuneladora permanecía atrapada, el calendario de construcción seguía corriendo. Cada día sin avance sumaba costos y retrasaba la conexión de los frentes de excavación que dependían de esa ruta. Los ingenieros tuvieron que desarrollar procedimientos completamente nuevos sobre la marcha, reforzar el terreno por delante de la máquina con inyecciones de cemento, estabilizar las paredes del túnel para que no se derrumbasen sobre la tuneladora atrapada. Todo eso a cientos de metros bajo la superficie, sin luz natural, con aire limitado y una presión geológica que no dejaba de empujar. El rescate de esa tuneladora fue uno de los momentos más críticos de toda la construcción. Pero no fue el último. A 1.900 metros de la entrada del túnel, los trabajadores llegaron a la zona de falla F6, la mayor de todas las que cruza el proyecto. Un corredor de roca fracturada de 440 metros de ancho. Para visualizar esa dimensión, 440 metros es la longitud de 4 campos de fútbol puestos en fila. El jefe de ingeniería de esa sección la describió con una imagen que ningún manual técnico puede superar. Dijo que era como trabajar dentro de un pudín de tofu. La roca se desmoronaba al contacto con el agua. Los derrumbes eran constantes, y las inundaciones subterráneas alcanzaron magnitudes difíciles de procesar. En un solo día, 7.000 metros cúbicos de agua irrumpieron dentro del túnel. Eso es suficiente agua para llenar casi 3 piscinas olímpicas en 24 horas. Y no ocurrió una sola vez. Las filtraciones eran un problema recurrente a lo largo de toda la construcción, pero en la F6 alcanzaron su punto más extremo. Para atravesar la F6, el equipo ancló 37.800 componentes de hormigón con espuma de polietileno contra la pared de roca, creando una capa amortiguadora de 70 centímetros de espesor que absorbía el estrés de la falla sin transmitirlo a la estructura del túnel. Previamente, utilizaron un método de predicción geológica basado en ondas sísmicas reflejadas para detectar las condiciones del terreno por delante del frente de excavación. Eso les permitía saber, antes de llegar, si lo que venía era roca estable o una trampa de barro. Tardaron 80 días en cruzar esos 440 metros, menos de 6 metros al día en una sección donde normalmente avanzaban 20 o 30, pero lo lograron. Y tanto la técnica de la capa amortiguadora como el sistema de predicción sísmica se convirtieron en innovaciones que ingenieros civiles de otros países ahora estudian para replicar en sus propios proyectos subterráneos. Pero incluso después de perforar los 22 kilómetros completos, quedaban 2 problemas que podían hacer que el túnel fuera inutilizable. Y ninguno de los 2 tenía que ver con excavar. El primero era la ventilación. Con una profundidad máxima de enterramiento de más de 1.100 metros, un túnel de esta longitud no puede depender únicamente de la circulación de aire desde sus 2 extremos. Los gases de escape de los vehículos se acumularían en el interior y convertirían el túnel en una cámara tóxica en cuestión de horas. La solución fue excavar 4 pozos verticales desde la cima de la montaña hasta el interior del túnel. Esos pozos funcionan como el sistema respiratorio de la estructura, permitiendo la entrada de aire fresco y la expulsión de gases. Pero excavar un pozo vertical de 700 metros a través de roca dura, a más de 3.000 metros de altitud, no es una tarea convencional. Para lograrlo, China desarrolló una máquina que no existía antes de este proyecto. La Shaoxuan es la primera perforadora vertical de roca dura del mundo
diseñada específicamente para operar en alta altitud y frío extremo. Su proceso de perforación permite operaciones subterráneas no tripuladas y evita la contaminación por descarga de escombros al exterior, un requisito crítico, dado que la zona de construcción está junto a un glaciar protegido. El segundo problema era el aislamiento térmico. A una temperatura media anual de -5,4 grados centígrados y mínimas de 41,5 bajo cero, el agua que se filtra inevitablemente dentro del túnel se congela. El hielo deforma la estructura interna, destruye el pavimento, bloquea los sistemas de drenaje y puede provocar accidentes graves. Si no se controla, un túnel en estas condiciones se vuelve intransitable durante el invierno, que es exactamente la estación en la que más se necesita, porque es cuando los pasos de montaña exteriores están cerrados. Los ingenieros instalaron un sistema de aislamiento continuo a lo largo de los 22 kilómetros de túnel para mantener el interior por encima del punto de congelación, incluso cuando el exterior está a 40 grados bajo cero. El sistema incluye capas de hormigón con espuma aislante desarrolladas específicamente para este proyecto, con un espesor de 70 centímetros en las secciones más expuestas al frío. Sin embargo, hay un detalle de este proyecto que rara vez aparece en las cifras de ingeniería, pero que cambia completamente cómo se interpreta la obra. Y tiene que ver con lo que existe justo al lado de la boca de ese túnel. La entrada del Tian Shan Shengli está a poco más de 10 kilómetros del glaciar número 1 de Tian Shan. Ese glaciar es la principal fuente de agua potable de Urumqi, una ciudad de más de 3 millones de habitantes. Es también uno de los últimos refugios del leopardo de las nieves en la región. El leopardo de las nieves es uno de los felinos más esquivos del planeta. Se calcula que quedan entre 4.000 y 6.500 en estado salvaje en todo el mundo, y una parte significativa de esa población habita en las montañas de Xinjiang. Junto al leopardo, la zona alberga íbices siberianos, marmotas y plantas raras como el loto de nieve y el ganoderma de nieve. Son praderas alpinas casi vírgenes, hábitats que rara vez reciben visitantes humanos. Toda la ruta de construcción atraviesa una zona de protección de nivel 2 del río Urumqi. Eso significa que durante los 5 años que duró la obra, no se podía contaminar ni una sola gota de ese sistema hídrico. Y no es una exigencia retórica. La antigua carretera nacional 216, la única ruta previa a través de las Tian Shan por esa zona, ya había causado daños documentados al ecosistema local. El flujo constante de turistas y vehículos por esa carretera había degradado los hábitats circundantes. El nuevo túnel tenía que ser, paradójicamente, menos dañino que la carretera de superficie que sustituía. Para cumplir esa restricción, construyeron 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, 2 dentro del túnel y una fuera. Toda el agua de construcción, incluyendo las filtraciones que brotaban de las zonas de falla, se trataba y reciclaba para enfriar equipos, regar vegetación y suprimir el polvo de las carreteras de acceso. Ningún litro de agua contaminada podía alcanzar el río Urumqi, ni las inmediaciones del glaciar. A lo largo de los 116 kilómetros más sensibles del trazado de la autopista, levantaron 17 túneles adicionales y 36 puentes de gran tamaño para evitar intervenir directamente sobre la superficie y proteger los corredores de vida silvestre. La autopista también incluye pasos subterráneos para que los pastores locales y su ganado puedan cruzar sin interferir con el tráfico. La proporción entre túneles, puentes y tramo total en esa sección supera el 90%. Dicho de otro modo, el 90% de esos 116 kilómetros pasa o por debajo de la tierra o por encima de ella, sin tocarla. Esa combinación de ingeniería extrema y restricción ambiental rigurosa no tiene muchos precedentes en proyectos de esta escala y plantea una contradicción que ningún comunicado oficial puede resolver del todo. Construir una autopista para integrar una región mientras intentas no alterar el ecosistema que esa misma montaña protege. La carretera vieja dañaba la superficie, la nueva pasa por debajo, pero pasa, y el aumento del tráfico y la actividad económica que genera esa conexión tendrán efectos sobre la zona que todavía no se pueden medir. Si se compara este túnel con otros grandes túneles del mundo, las cifras cuentan una historia reveladora. El túnel de base del Gotardo, en Suiza, es el túnel ferroviario más largo del planeta con 57 kilómetros. Tardaron 17 años en construirlo. Su costo final
fue de $12.000 millones, el doble de lo presupuestado inicialmente. 9 trabajadores murieron durante las obras. El proyecto requirió 4 tuneladoras de más de 400 metros de longitud cada una y empleó a 2.400 personas en los momentos de máxima actividad. China construyó el Tianshan Shengli, con condiciones geológicas comparables y restricciones climáticas significativamente más severas, en menos de 5 años, con 3.000 trabajadores. El costo por kilómetro del Gotardo supera los $210 millones. El del Tianshan Shengli ronda los 170 millones. La comparación no es del todo equivalente porque uno es un túnel ferroviario de alta velocidad y el otro es un túnel de autopista, con especificaciones técnicas diferentes. Pero la diferencia en plazos de ejecución sigue siendo notable. Suiza necesitó 17 años. China lo hizo en menos de 5. Parte de esa diferencia se explica por la estrategia de múltiples frentes simultáneos y por las tuneladoras de nueva generación que China desarrolló específicamente para este proyecto. Pero parte también se explica por un modelo de ejecución en el que el Estado controla tanto el diseño como la construcción y puede movilizar recursos a una escala que pocos países igualan. El túnel de Lærdal, en Noruega, ofrece otra comparación interesante. Tiene 24,5 kilómetros y tardó 5 años en construirse, de 1995 a 2000. Su costo fue de aproximadamente $113 millones de la época, pero es un túnel de un solo tubo, de 2 carriles, diseñado para un volumen de tráfico mucho menor y construido a una altitud y en unas condiciones climáticas considerablemente menos extremas que las del Tianshan. El Lærdal introdujo innovaciones notables en su momento, como el primer sistema de purificación de aire dentro de un túnel y un diseño con 3 cavernas iluminadas con luz azul y dorada para combatir la fatiga de los conductores durante los 20 minutos de trayecto. El Tianshan Shengli, por su parte, opera en una liga diferente en cuanto a escala, complejidad geológica y condiciones ambientales. Y su costo lo refleja, $3.800 millones frente a los 113 millones del noruego. Son 2 soluciones al mismo problema, la montaña que divide un país, pero a escalas completamente distintas. El túnel se inauguró el 26 de diciembre de 2025. En enero de 2026, recibió la certificación oficial de Guinness World Records como el túnel de autopista más largo del mundo. Lo que antes eran 7 horas entre Ürümqi y Korla, ahora son 3 horas y media. Lo que antes era un paso de montaña cerrado cada invierno, ahora es un corredor que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, sin importar la estación ni las condiciones meteorológicas en la superficie. Pero el alcance de este túnel va más allá de conectar 2 ciudades. La autopista Ürümqi-Jüli enlaza directamente con la autopista G7 Pekín-Ürümqi y con la G30, que conecta la costa este de China con Xinjiang. También se integra con el corredor del nuevo puente terrestre euroasiático y con el corredor económico China-Asia Central-Asia Occidental, 2 de los ejes principales de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Xinjiang comparte frontera con 8 países: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán, India, Afganistán, Mongolia y Rusia. Lo que sale del sur de Xinjiang ahora tiene acceso directo a las redes de transporte que conectan China con Asia Central, con Europa y con los mercados que hace 2000 años recorrían las caravanas de la Ruta de la Seda. No es casualidad que las autoridades chinas describan este túnel como un componente clave de la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de energía y productos agrícolas del país. Pero hay una pregunta que las cifras de ingeniería y los récords mundiales no responden. Los 3.000 obreros que trabajaron dentro de esa montaña durante 52 meses lo hicieron a más de 3.000 metros de altitud, con menos oxígeno del necesario, a temperaturas que pueden matar a una persona en minutos sin protección adecuada. Comenzaron en abril de 2020, cuando el mundo se paralizaba por una pandemia. Más del 80% de los puestos de trabajo del proyecto fueron ocupados por personas de minorías étnicas locales. Durante la construcción se generaron 1.582 empleos directos. Durante la fase de operación, 1.210. Esas son las cifras oficiales. Lo que no cuentan es cómo fue el día a día de esos trabajadores durante los 14 meses que la tuneladora estuvo atrapada.
Lo que no cuentan es cuántos días consecutivos pasaron bajo tierra intentando estabilizar una zona de falla que se derrumbaba con cada metro de avance. Lo que no cuentan es qué se siente estar a cientos de metros bajo la superficie de una montaña, con la roca empujando desde todas las direcciones, el agua filtrándose desde las grietas y una máquina de 2000 toneladas que no se mueve. Un conductor de autobuses de larga distancia que cubría regularmente la ruta entre el norte y el sur de Xinjiang, llamado Han Jun, lo resumió de forma más simple que cualquier informe de ingeniería. Dijo que con el túnel, los viajes de un día entre el norte y el sur de Xinjiang podrían convertirse en algo rutinario, y que eso atraería a más turistas. Para él no era una cuestión de récords mundiales, era una cuestión de que la montaña dejara de ser un muro entre dos mitades de su región, de que la gente pudiera ir y volver en el mismo día, de que los productos del sur llegaran al norte sin perder una jornada entera en el camino. La autopista ya ha empezado a transformar la zona. Las autoridades regionales proyectan que la nueva conexión impulsará nuevos modelos de turismo a lo largo de la ruta, aprovechando los glaciares, las praderas alpinas, los valles boscosos, el desierto del Gobi y los humedales que la autopista atraviesa. También esperan que reduzca los costos logísticos del transporte de energía, manufactura y productos agrícolas entre el norte y el sur de Xinjiang. La red de autopistas de Xinjiang ya supera los 8.000 kilómetros, y esta nueva arteria es la pieza que faltaba para cerrar el circuito. Pero los beneficios económicos proyectados todavía son proyecciones. Los datos reales llegarán en los próximos años. Y solo entonces se podrá medir si los 3.800 millones de dólares invertidos en esos 22 kilómetros bajo la roca produjeron el retorno que China espera. El túnel Tianshan-Shengli es una demostración de lo que la ingeniería moderna puede hacer cuando se le destinan los recursos suficientes y la voluntad política para ejecutar. Pero también es un recordatorio de que las montañas no fueron diseñadas para dejarse atravesar. Cada metro de esos 22 kilómetros fue arrancado a una roca que llevaba 700 millones de años en su sitio. Cada zona de falla cruzada fue una negociación entre la ambición humana y las leyes de la geología. Y el hecho de que lo hayan conseguido no significa que fue fácil. Significa que fue extraordinariamente difícil y que, aún así, encontraron la manera. La pregunta que queda abierta no es si China puede seguir construyendo a esta escala. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa velocidad de construcción se encuentra con una geología que todavía no hemos aprendido a predecir? Bajo las Tianshan, la montaña escondía una zona de lodo que ningún estudio había detectado. La tuneladora quedó atrapada 14 meses. Los ingenieros tuvieron que improvisar soluciones que no existían en ningún manual. Y eso fue bajo roca sólida, en tierra firme. El próximo gran túnel de China ya está en fase de planificación. Se llama Túnel del Estrecho de Bohai. Sería un túnel submarino de 123 kilómetros bajo uno de los mares más transitados del mundo, conectando la ciudad de Dalian con la ciudad de Yantai. Para dimensionarlo, 123 kilómetros es más que la longitud combinada de los dos túneles submarinos más largos que existen. El Seikan en Japón, con 23 kilómetros bajo el agua, y el Eurotúnel entre Francia e Inglaterra, con 37 kilómetros bajo el Canal de la Mancha. Su costo estimado supera los 32.000 millones de dólares, 8 veces lo que costó el Tianshan-Shengli. Y esta vez, no será roca lo que tendrán que atravesar, será el fondo del océano. Si quieres saber qué ocurre cuando la ambición de un país choca con las leyes de la física bajo el agua, suscríbete para no perderte ese documental.